A solo 60 kilómetros de donde cayó la bomba atómica de Hiroshima se encuentra una isla que fue completamente secreta por el ejército imperial japonés, en el que se realizaban experimentos para crear armas tóxicas, que hoy en día es conocido también como la isla de los conejitos. Yo soy Naka, esto es Japatonic y acompáñenme a conocer la oscura historia de Okunoshima. Este edificio que está acá fue la central de energía donde suministraban electricidad en toda la isla, que es el edificio más grande por lo que he visto hasta ahora, pero bueno, vamos a seguir recorriendo. Se ve que gente ha entrado porque hay un poco de scratches escritos y cosas por el estilo, pero está prohibido pasar esta valla. Este, por ejemplo, es uno de los lugares menos visitados de toda la isla, que es el Museo de Gas Tóxico, que es un muy pequeño museo donde básicamente te dicen la verdadera historia de toda la isla, de que en 1902 en sí lo armaron como un fuerte militar de protección aérea, naval, lo que sea, y que después en 1924 más o menos es cuando empezaron la fabricación de armas tóxicas, y destacan principalmente que que hacían muchas pruebas con chinos, por ejemplo. Pero el lugar está muy hecho para concientizar del mal uso que Japón hizo con todas esas pruebas, y ante todo como que quieren dar el mensaje de paz de que lo que hizo Japón está mal y que no debe haber armas químicas en el mundo. Pero bueno, está bien, digamos que para los chicos es algo poco interesante seguramente, habiendo tantos conejitos por acá, pero la idea es que pusieron el espacio para concientizar a la gente del uso de armas químicas. Este, por ejemplo, era un lugar donde se guardaba tanques de gas Lewisita. No sé qué tipo de gas es, si alguien sabe que lo comente, pero nunca escuché hablar de ese tipo de gas. Obviamente gas tóxico, que en total en esta isla se han fabricado alrededor de 6.600 toneladas de diferentes gases tóxicos. 6.600 toneladas de gas. Y hoy lo que tenemos son conejitos. Y acá también hay un ex depósito de tanques de gas tóxico en el que un tanque acumulaba 10 toneladas. Y acá entraban 8 tanques, o sea, 80 toneladas se depositaban acá también. Aguas completamente negras ahí abajo, que esta zona era de baterías, o sea, lo que sería la base de cañones antiaéreos, antibarcos, lo que sea. Que bueno, de lo que es origen militar, esta isla empezó desde 1902. ¡Wow! Sí que se podía apoyar cosas grandes acá, ¿eh? Bueno, se supone que este lugar era también otra posición para misiles, para cañones. Wow, pero es una cosa que uno no entiende cómo es que se armaba todo esto, ¿no? La verdad que no entiendo nada. Pero, y además, ¿por qué tenía ese hueco ahí arriba? Y acá, por ejemplo, esto es un monumento que se puso en el año 85, lo puso un alcalde, en el que justamente decía de que, porque hasta esa época todavía habían personas civiles, seguían afectados por los problemas que había causado el descargue de productos tóxicos, todo lo que fue el uso de armas químicas, y al haber aún sobrevivientes, en honor y también en protesta de todo lo que sucedió, un alcalde puso esta placa. El depósito es gigante, enorme, que además la fabricación de gases tóxicos que se hacía en esta isla era algo completamente secreto. O sea, era tan secreto que la isla directamente en la época de la Segunda Guerra Mundial no figuraba en mapas oficiales, la isla en sí. O sea, la isla está a completa y simple vista de la costa japonesa, pero en mapas oficiales
no estaba. Directamente la hicieron desaparecer oficialmente. Pero claro, lo que pasa es que también, en cierta forma, no era algo difícil ocultarlo, por lo menos en mapas, porque fíjense que esta zona está repleta de islas. Hay islas por todos lados y medio como que si hay una isla más, una isla menos, que si la muestran, que si no la muestran, nadie se iba a dar cuenta. Más fíjense que en los años, principios del siglo XX, ¿con qué corroborabas? Con internet. Sí, ahí hay una isla, sí, ahí hay otra. Como que te da igual. Pero la gente tomaba un barco en el que iban a trabajar a una isla que estaba enfrente. Si estaba en mapas o no, a nadie le importaba, nadie se fijaba en eso. Pero la gente, los civiles que trabajaban en las fábricas de gases en la isla, no sabían lo que estaban haciendo. Era algo secreto, era un trabajo para el ejército. Punto. Y cállense. Miren, ahí está. O sea, ya estamos del lado, la parte grande, isla grande de Japón. Y esa es la isla de los conejos. O sea, donde está la antena grande. O sea, completamente a la vista, pero borrada de los mapas. Ahora, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ahí ya empezaron a desmantelar todas las fábricas que estaban haciendo acá, o tratando de ocultar todo lo mejor posible, al punto de que los tanques que estaban sobrando los tiraron al mar, y obviamente eso produjo muchos efectos secundarios entre la población de la ciudad. Enfermedades de piel, de respiración, de todo tipo. Y bueno, a ver, según dicen, hoy en día ya está todo limpio, como que después de un par de años se dieron cuenta que lo que se había hecho para ocultar lo que hacía la isla no estaba bien, no era bueno para la población, y se dice que hoy en día ya está todo completamente limpio. A ver, yo por lo menos quiero creer que es verdad. Normalmente con esas cosas... bueno, a ver, no me voy a poner a defender al diablo. La gente querrá creer o no. Alquilamos bicicleta. Por suerte hay, y eso va a ayudar a que podamos dar toda la vuelta a la isla, porque la isla es bastante grande, ¿eh? En bicicleta es media hora dar toda la vuelta en toda la circunferencia de la isla, pero caminando esto se ve mucho, y además como que hay muchas zonas en lo que no hay mucho, ¿no? Por lo tanto, la bicicleta, muy buena idea y muy buena ayuda. Ahora, se podrá notar bastante de que estamos alto y estamos básicamente del otro lado de la isla, y aún así hay un poco de conejos. El hecho es que andando en la bici veía uno, y cuando vio que pasaba se escondió, y cuando me acerqué no quería acercarse, así que dije, bueno, le dejo comida. Es importante dejarle comida a los conejos que no son tan amigables con los turistas. Alto precipicio tiene esto acá también, ¿eh? Peligrosito para el turista. Y a ver, que si bien hay una historia oscura dentro de esta isla, hay una historia que puede indignar mucho más, y es muy reciente. En noviembre de 2024 se encontró el cadáver de 77 conejitos. Y el hecho es que todos tenían el mismo patrón de tener huesos rotos. ¿Y qué pasó? Unos 4 meses después, unos turistas encontraron a otro turista japonés pateando un conejo. El hecho es que cuando vieron que hizo eso, llamaron a la policía, a la gente de seguridad de la zona y todo eso. Y el hecho es que cuando le hicieron todas las preguntas, el tipo había dicho que quería ver cómo reaccionaban los conejos ante bullying. Pero a ver, si bien no confesó que él había sido el causante, al fin y al cabo, él sí confesó de que había empezado a patear conejos desde octubre 2024, o sea, un mes desde que empezaron a encontrar todos los cadáveres. Que bueno, sí, lamentablemente gente horrible la hay en todos lados. Este es el santuario de la isla, que bueno, al parecer hace 3 años por un tifón no quedó nada. Aún así la gente sigue dejando sus monedas como ofrendas. Y aunque no esté el santuario en sí, la gente, me gusta el hecho de que respeten que sea un santuario, entran y hacen reverencia antes de pasar y todo, me parece lindo. Pero claro, a ver, que se haya puesto un santuario sintoísta en esta zona tampoco me parece algo raro, porque
desde la época imperial de Japón como que se reforzó muchísimo el tema del sintoísmo, ya que es la religión autóctona de Japón y el emperador es la figura principal de la religión, ¿no? Es más, se dice que cuando el emperador Meiji quedó como primer emperador gobernante después de 1000 años sin que los emperadores gobiernen, como había más templos budistas que sintoístas, mandó a derrumbar incontable cantidad de templos budistas para que sea una cantidad equitativa de templos budistas y sintoístas. Pero bueno, cosa interesante. Ahora, yo creo que ya basta de historias oscuras y vamos a lo que venimos a hacer, que es lo más importante de todo: darle de comer a los conejitos. Hola, señor. Este está un poquito flaco, ¿eh? Hola. Hay muchos conejitos que se dejan tocar. Ah, mira, este se deja tocar, ¿ves? Cuando se dejan tocar, tienen la piel súper suavecita. Se siente muy lindo acariciarlos. Como un gatito de bebé, podría describir que es la piel. Es la primera vez en mi vida que toco un conejo, perdón. La verdad que nunca había tenido contacto con conejos. Son muy lindos. Tengo ganas de llevártelos a casa. Ahora, la razón por la cual hay tantos conejos en la isla, y medio como que es un misterio. Porque por un lado se dice, los conejos obviamente ya es mundialmente sabido de que se los utilizó mucho para hacer experimentos, ¿no?, químicos. Y se dice que a los conejos los usaban como animales de prueba y después de que terminó la guerra los liberaron. Ahora, la otra teoría, que es la que la gente se dice que quiere creer, es que unos estudiantes en los años, creo que 70, trajeron a 9 conejos y los liberaron en la isla. Y que de ahí se reprodujeron. Y como no hay depredadores naturales, ahí están. Pero bueno, más allá de todo eso, no importa hoy en día. La cosa es que la isla es muy linda, muy turística. Además, estamos en un centro de visitantes que, bueno, está lindo. Lo hace tan turístico que le quita ese toque de histórico auténtico, ¿no? Pero a ver, hay más para ver. Hay algunos conejos que se dejan tocar, otros que no. Este no se deja tocar, este sí, este también. Qué bonitos. ¿Vos te dejas tocar? No, él no. Pero no importa, vamos a darle comida igual. Antes de tomar el ferry que viene hasta acá, es el único lugar donde venden comida para conejos, que vale 100 yenes la bolsita, 60 centavos de dólar. Compramos unas 5 bolsas. Y es una cosa que los conejos ven caminar gente y enseguida se acercan a pedir comida. Este quiere tirar de la bolsa. Son súper lindos. Es muy relajante ver sus caritas cuando comen. Que bueno, por suerte en la isla vienen bastantes ferries, que entra bastante gente. El lugar es súper turístico, al punto que veo zona para hacer barbacoa, asado, veo carpitas, hay un hotel, hay un restaurante. O sea, el lugar es muy turístico. A ver, ese que está muy pancho acostado, vamos a darle dejarle comida. Capaz que no tiene hambre, pero bueno. Ah, no, sí, si es por comida me levanto un ratito, está todo bien. Bueno, bien. Vamos. Bueno, a ver, se dice que en la isla hay aproximadamente 500 conejos. Obviamente no hay una contabilidad oficial, pero eso sí, se dice que antes de la pandemia había aproximadamente 1000 conejos, pero claro, por el COVID el turismo bajó mucho y bueno, al haber menos alimentación baja el número de conejos, ¿no? Porque básicamente los conejos son alimentados completamente por el turismo. No sé si habrá gente a cargo de darles de comer cuando hay poco turismo, no sé. Miren, conejito bebé, es chiquitito. Miren qué lindo. Ah, y este le tiene miedo a la gente. Este todavía no sabe agarrar confianza con la gente. Ah, los adultos sí. Sí. Usted sí. Dame. ¿Tenés algo para mí? Sí, señor, hay para usted, hay para usted. Miren, este chiquitito se deja tocar. Se deja tocar el chiquitito. Bueno,
El hotel que está en la isla es bastante grande y tiene café, tiene este restaurante. Esto tiene bastante arroz. Este es un plato todo de lo que es pulpo. Arroz con pulpo, pulpo frito, sopa de miso, picles y un toquecito de sashimi y cerveza. Yo iba a decir, qué descuidado que está el césped, está medio raro, pero no, claro. Los conejos, en donde está el césped, cavan pozos. O sea, bueno, por lo que veo, le dejan destruir el césped tranquilamente. Bueno, es la isla de ellos, ¿no? Ahora, hay un bus que va del hotel a la terminal de ferry que es gratis, o si no es 1 kilómetro a pie, pero ya estamos bastante cansados. Y el hecho es que todo el tiempo va súper despacito porque se las tiene que pasar esquivando conejos. Además, como que advierte que puede haber frenos repentinos. Igual esto va a 10 kilómetros por hora. Definitivamente la isla más tierna y bonita y a la vez tan turbia que haya visitado en mi vida. Y lo bueno es que además los conejos por suerte se los ven bastante sanos, que deben estar más acostumbrados a la vida silvestre que por ejemplo los gatos, porque la isla de los gatos se veía un poquito algunos enfermuchos. Y lo bueno es que, claro, acá es mucho más visitado que la isla de gatos, por ejemplo, porque está dentro de todo el desvío por tren bala, como que es viable, no es una ruta imposible llegar a la isla esta. Buscando Okunoshima, Isla de los Conejos en Google Maps, aparece, o sea, está bastante fácil el acceso al lugar. Pero bueno, estamos súper cerca, es ahí nomás. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao.